Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta transmisión, con el conversatorio. Tenemos a dos excelentes profesionales. Por un lado está Marcia Gabriela Rivadeneiros Caballero. Ella es bióloga, es graduada por la UAGRAM, estudió agrobiotecnología en la Universidad de Salamanca, España. Ella fue responsable del laboratorio de fitopatología del Centro Fitotécnico de Semillas de Pairumani y actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación Agrícola y es como coordinadora y responsable del proyecto de manejos integrado de cultivos y biotecnología. Es una gran profesional de la cual estamos honrados de que sea parte de este conversatorio. Y por el otro lado tenemos a Daniel Villarroel. Él también es biólogo, tiene un posgrado en botánica y es investigador asociado del Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado, y sobre la conservación de las tierras. Actualmente él es docente de pregrado y posgrado y es sugerente en la investigación sobre el monitoreo de ecosistemas en la Fundación Amigos de la Naturaleza. Muchísimas gracias por estar presentes. Vamos a presentar el tema la biotecnología como herramienta potencial para la recuperación de suelos y biodiversidad por incendios forestales en la región de la Chiquitanía. Pueden empezar, por favor, a compartir. Gabriela, bienvenida. Sí, perfecto. Va a empezar Daniel Nino, él va a ser la primera persona. Adelante, Daniel, por favor. Ya. Muchas gracias. Ya. Está compartida mi pantalla, ¿cierto? Sí, 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 está compartida. Bueno, en esta primera parte del conversatorio vamos a hacer, un planteamiento de cuál es el panorama en el cual se ha venido trabajando con este problema en la región de la Chiquitanía. Cabe resaltar de que lo que pasa en la Chiquitanía es completamente diferente a lo que pasa en la Amazonía, ¿no? Así como también lo que pasa en el Chaco, porque son ecosistemas con sus respectivas particularidades y respuesta ante los eventos de los incendios. En todo caso, los incendios del 2019, a diferencia de otros años, prácticamente ha causado una connotación social bastante fuerte, ha despertado ese ímpetu de conservación de muchas personas que inclusive antes tal vez ni siquiera lo consideraban, y eso ha sido bueno, pero ha sido bueno a un costo de por lo menos para el departamento de Santa Cruz, con casi 4.1 millones de hectáreas quemadas, ¿cierto? Entre lo que vienen a ser áreas de bosque y no bosque, entre lo que son las formaciones donde tenemos muchos árboles, así como también áreas donde tenemos solamente pastizales, que no por ser pastizales son menos que los bosques, sino que cumplen una función ecológica y ambiental diferente. Como dijimos, eso ha despertado el interés de muchas personas, organizaciones públicas, privadas, y hemos visto bastante anuncios como esto, ¿no? De que 1 millón de plantines para reforestar la Chiquitanía, primavera y verano, o sea, ya seleccionando. Sin embargo, queremos empezar a hacer un trabajo y tal vez no vemos un poco de la historia. Por ejemplo, los incendios no son nada nuevo en Bolivia, los incendios vienen desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo atrás. El evento del año pasado no es el evento más grande ocurrido en todo Bolivia. Según los datos históricos que la institución donde trabajo se fueron generando, tenemos un evento como el del año 2010, que casi llegamos al 10 millones de hectáreas. 2004 es otro año en el que supera lo ocurrido en el año 2019. Antes de eso, en 1999, casi 13 millones de hectáreas quemadas. Entonces, es prácticamente hasta ahora, desde el 2000 hasta el 2019, prácticamente tenemos casi 76 millones de hectáreas quemadas. Áreas que se han vuelto a quemar más de una sola vez, por supuesto. Entonces, queremos reforestar, pero cada año se quema. Entonces, ¿cómo
podemos afrontar eso. Sin embargo, siempre ha habido una peculiaridad generalmente en todos los incendios, de que siempre se ha estado quemando más las áreas de pastizales y áreas sabánicas, ¿no? Sabánicas y campestres en relación al bosque. Pero, ¿qué es lo que diferencia el incendio del año pasado a diferencia de los demás? Lo que termina diferenciando es que prácticamente la mayor parte de los incendios no se distribuyó espacialmente como los otros. Si bien, como dijimos, existen años como el 2004 que se quemaron más de 7 millones de hectáreas, estas pues estuvieron distribuidas a lo largo de todas las tierras bajas. En este caso, estas se concentraron principalmente en el departamento de Santa Cruz, donde podemos ver, donde dijimos que alcanzó casi 4.1 millones de hectáreas. Y otra cuestión es de que también solamente en el departamento de Santa Cruz se quemó una alta proporción de bosque, lo cual no, desde el punto de vista ecológico, es muy dañino en relación a los campos y sabanas. Entonces, con ese panorama y ya con ese afán y ese ímpetu de querer reforestar y todas estas cuestiones, Adidas lanzó una campaña hace un tiempo atrás también para bicicletear por cada kilómetro un plantín. Sin embargo, no nos hemos preguntado qué vamos a hacer. ¿Reforestar? ¿Restaurar? ¿Revegetar? Porque se han estado manejando tres conceptos que son similares pero terminan siendo diferentes. ¿Vamos a reforestar o vamos a restaurar? Se habla de reforestar, se habla de restaurar, ahora se está hablando de recuperar. Entonces todo eso tiene una connotación conceptual diferente. ¿Qué especie necesitamos para restaurar o recuperar? Nadie se ha preguntado eso. Podemos tener 1 millón de plantines, pero la chiquitanía no es solo Tajibo, por ejemplo. ¿Dónde debemos trabajar? ¿Cuándo debemos trabajar? Entonces son preguntas que prácticamente no se han respondido como inicialmente como para poder afrontar ese plan de restauración o recuperación. Entonces, bueno, institucionalmente hemos venido trabajando bajo un esquema en el cual podamos responder esas preguntas y obviamente tratar de apuntar qué vamos a hacer, restauración activa o una restauración pasiva. Cuando hablamos de restauración activa, hablamos de una restauración en la cual nosotros tenemos que ir sí o sí, no digo nosotros en general como sociedad, a poder colocar los plantines que son necesarios. Cuántos plantines, dónde, qué especies, etcétera. Eso sería una restauración activa, sí o sí, mediante la intervención humana para poder devolverle los atributos ecológicos a esas zonas que han sido impactadas. Por otro lado, tenemos la restauración pasiva, en la cual el ecosistema afectado tiene la suficiente capacidad para poder volver a su punto previamente al impacto, al punto previamente al impacto. Entonces, ¿cuál de los dos tenemos que aplicar? ¿Dónde, nuevamente, y cuándo tenemos que, y qué medidas tenemos que tomar? Bueno, este trabajo fue realizado abordando diferentes áreas de la ciencia, en este caso el tema de teledetección, con el cual justamente se evaluó la severidad de la quema desde el punto de vista espacial. O sea, se quemó, pero el impacto fue severo, fue medio o fue bajo, ¿no? Desde el punto de vista espacial, basado en distintas métricas del paisaje, ¿no? Y con lo cual también se logró identificar áreas que inicialmente podrían ser así, directamente candidatas para poder someterse a una restauración activa, ¿no? Nuevamente mediante la intervención humana, y otras áreas en las cuales simplemente hay que darle su pausa ecológica para que éstas puedan recuperarse, ¿no es cierto? Algunas con más y otras con menos tiempo. Pasando así rápidamente, eso fue complementado con un trabajo de campo para poder verificar si realmente los análisis de teledetección, ¿no es cierto?, que fue realizado por un equipo de geógrafos, estos realmente estaban severamente afectadas o no. Y pues bueno, entre los resultados fue bastante alarmante, porque muchas veces se ha estado trabajando netamente en datos de teledetección, o sea, basado en imágenes satelitales, sensores remotos, y estos han tendido a poder enmascarar el verdadero impacto de los incendios. Por ejemplo, en este caso, para esta región de Ñemby-Guazú, la zona sur, en el municipio de Charagua, donde está la capitanía de los guaraníes, prácticamente se ve de que al inicio sí existió un gran impacto, pero luego, fíjense, hasta mayo del 2020, la zona parecía completamente recuperada. Y si uno lo analiza nuevamente desde el punto de vista de teledetección,
¿cierto? Así estaba el 2000, en septiembre a noviembre del 2019, y luego aparece todo verde. Sin embargo, cuando vamos a campo nos encontramos con esta situación. Sí, está verde, sí, los sensores remotos identifican lo que viene a ser la actividad fotosintética de las plantas, la clorofila, pero lo que está detectando es simplemente la regeneración de especies secundarias, lo cual no necesariamente es un indicativo de que la zona se recuperó, sino de que la zona ha sido sustituida por un otro conjunto de especies, ¿no? Y bueno, uno puede ver cuál es el antes y cuál es el después. Si eso ya como dijimos, desde este punto de vista multidisciplinario, lo evaluamos desde la otra perspectiva, además de la detección, sino ya desde el punto de vista de la biodiversidad, pues bueno, se evaluaron zonas testigos y zonas quemadas, en donde prácticamente se pudo detectar de que en esta zona donde la severidad estuvo considerada como extrema, se llegó a perder prácticamente el 89% de los individuos presentes por cada hectárea de superficie. Eso quiere decir de que en una zona donde la densidad de árboles por hectárea llegaba entre los 250 a 300 árboles por hectárea, llegaron a morir el 80 y 90%, o sea, prácticamente más de 200 árboles muertos por superficie. Y eso quiere decir de que si este es el panorama normal, o este es el esquema normal en cuanto a lo que viene a ser un perfil de la vegetación, o sea, la estructura está así, toda bonita, con el impacto prácticamente va a terminar de esta forma. Y eso, por lógica, una alteración completamente en lo que viene a ser la biodiversidad, la cual también fue medida desde el punto de vista de estimaciones y proyecciones de riqueza. No hay punto de comparación. Pero también existen otras zonas donde, como la región de San Matías, donde esa severidad de impacto no fue muy alta. Porque esta de acá prácticamente respondió rápidamente, el ecosistema respondió de manera rápida y eficiente al impacto. ¿Qué quiere decir? De que estas zonas donde se quemaron, ¿cierto? No va a tener una alteración drástica en cuanto a lo que viene a ser su estructura. ¿Por qué? Porque prácticamente la mortalidad de árboles producto de los incendios no llegó a superar el 7%, ¿no? En cambio, en la otra región, llegó casi al 90%, 89%, ¿no? Entonces, existen zonas donde sí o sí vamos a tener, aquí por ejemplo, se tendría que aplicar un tipo de restauración pasiva, ¿no es cierto?, para que el ecosistema se recupere por sí solo, pero existe ese otro gran problema en donde han muerto más de 200 árboles por hectárea y son más de 450.000 hectáreas en la misma condición, ¿no? Y eso uno lo puede ver desde esta perspectiva también, si uno lo compara desde la similaridad, ya sea cualitativa o cuantitativa, pues prácticamente las zonas quemadas no llegan ni a un 10% de similaridad a las zonas que no se han quemado. Por tanto, ¿no es cierto? Con este trabajo acá lo que pretendemos es responder, o bueno, ya tenemos las pautas para responder. ¿Qué vamos a hacer? Desde ya tenemos que aplicar una restauración, en esa conceptualización de restauración desde el punto de vista ecológico, ¿no? Para tratar de devolver las funciones ambientales y toda esa hermenéutica del ecosistema entre la relación planta, animal, hombre y factores abióticos. ¿Qué especies necesitamos? Pues si uno mira la lista de especies de semillas que hay en algunos bancos de semillas en Bolivia, no tenemos ni el 5% de las especies que necesitamos, porque no son especies comerciales y tampoco son especies ornamentales. Entonces son especies típicas de regiones secas que no tienen mucha gracia para las personas, pero sí tienen una importancia altamente relevante para el ecosistema. ¿Cuántos individuos necesitamos? Necesitamos 5 por cada árbol adulto, o sea, si por cada hectárea necesitamos 200 árboles aproximadamente por los que se murieron para sustituir, pues tendríamos que multiplicarlo por 2, o sea, 1000 árboles por hectárea. Y eso implica 450.000 hectáreas solo para una de las regiones que ha sido netamente muy afectada, ¿no? Obviamente, ¿dónde podemos trabajar? Bueno,
si uno trabaja desde el punto de vista de la conectividad espacial, se pueden identificar sitios claves para no reforestar las 450.000 porque es imposible, pero sí identificar sitios que puedan servir como conectores y futuros bancos de semillas para el mismo ecosistema. ¿Cuándo debemos trabajar? Pues mientras más pronto mejor, pero ahí vienen y surgen unas otras dudas que Gabriela lo va a comentar actualmente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartirles en cuanto al diagnóstico que hemos realizado. Muchísimas gracias, Daniel, por todo lo que has mostrado. Todos sabemos lo terrible que ha sido el 2019 en cuanto a incendios. Ahora Gabriela nos va a exponer el tema. Ya nos planteó Daniel todo el panorama, todo lo que ocurrió, todas las especies, todo lo que pasó. Y ahora Gabriela nos va a exponer el siguiente tema, la continuación de lo que es lo que nos sirve la biotecnología. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Nino. Ahorita se va a compartir mi pantalla. Sí. Natalia. Ah, ya. ¿No se escucha el sonido? No está con sonido. Bueno, mientras sale el video, recomendarles realizar las preguntas y también ir evaluando en la parte de rate, por favor, a todos los participantes. No. No sale el sonido. Un momento, por favor, vamos a tratar de arreglar. Creo que hay que Claro que activar el sí. micrófono del computador de Natalia, tal vez. Así.
Pasamos a la... Y con ese video empezamos esta presentación, sobre todo con la última pregunta que dice, ¿qué haremos al respecto? ¿Qué haremos al respecto como una nueva generación, como investigadores y científicos, o lo haremos como puros ideologías o activismo, como se ha estado viendo, llenando grafitis en las paredes o gritando en las calles? He ahí mi pregunta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como ya lo decía Ninón, y todos los vivimos en su momento, el incendio de la Chiquitanía causó un gran impacto. Por eso es que Daniel me precedió, porque quería que él muestre el enfoque técnico desde un punto de vista del trabajo que realiza la Fundación Amigos de la Naturaleza, como también que realiza FCBC, que es la Fundación para el Bosque Seco Chiquitano, y para ver nuestra realidad, ¿no? La realidad, ya lo decía él, no es uno de los primeros incendios, pero ¿por qué es el impacto, ¿no? ¿Por qué nosotros ahora debemos ser parte de una propuesta y de una solución desde un punto de vista científico? Para empezar, son 4.2 millones de hectáreas, fueron 16 municipios afectados, 4.472 familias afectadas, 50% de bosque, 15 cuencas, 56 áreas protegidas y un 10% de lo que son las unidades de conservación del patrimonio, 1.200 especies de vertebrados en riesgo y 32 ecosistemas dañados. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya nosotros observamos datos y números, todo esto es fuente del plan de recuperación de las zonas afectadas por incendios. Este plan se viene generando y retroalimentando, ya sea por instituciones no gubernamentales o gubernamentales, a la cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación. Y bueno, realmente hemos tenido una líder que ha sido la bióloga Pamela Rebolledo, que la ha peleado desde el año pasado para tener un plan estratégico. Esa era el objetivo del trabajo, ¿no? Entonces, de toda la información levantada, de la información por todo lo que es por teledetección y también por las evaluaciones en campo in situ, nosotros podemos observar que existe 1.190.136 hectáreas dedicadas a la producción. De esas tenemos dedicadas a la ganadería, tenemos otras dedicadas directamente a una producción de subsistencia, a todo lo que son las comunidades locales, a las comunidades indígenas, y un 32% de afectación en áreas bajo un manejo forestal. Pero no solamente tenemos ese impacto que nos ha provocado este incendio, sino tenemos una disminución del flujo turístico, pérdidas en todas las actividades turísticas, daños en los materiales o daños en el capital natural, sobre todo en los atractivos turísticos que nosotros teníamos en esa región, y agregado a eso, pues nada, tenemos una pandemia en el año 2020. Siguiente, por favor. Y cuando yo les digo el capital, recordemos que la acción del hombre frente a un ecosistema, a un bosque, a una biodiversidad, siempre tiene que haber una relación sostenible, una relación equilibrada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros estamos en este planeta, ¿no? Y nos beneficiamos de las mismas, de todo lo que significa, lo que nos otorga para poder sobrevivir. Y acá nosotros en este plan de restauración se hizo un levantamiento completo mediante una encuesta social para ver los daños en los capitales. Esto fue realizado por diferentes técnicos que apoyaron, que levantaron, que se trabajó con diferentes comunidades, localidades afectadas, donde se les hizo una encuesta para poder determinar cuáles han sido los capitales más dañados: el capital humano, el social, el físico, el financiero,
el cultural, el político o el natural. Y estos, ¿a qué nivel están? A una vulnerabilidad baja, media, alta o muy alta. Entonces, dentro de lo que son nuestros resultados ya en estos medios de vida, porque así se los determina, en el capital, hablando del capital financiero y el capital natural, fueron los que estaban más afectados por los incendios. Cuando yo les denomino el capital natural, estoy hablando del bosque. Recuerden que el bosque, para todas las que son las comunidades locales o las comunidades indígenas, prácticamente es de cómo o dónde ellos sobreviven. La calidad del agua para consumo humano, las plantas, los animales de subsistencia y todo lo que son los sitios turísticos. Pero también cuando hablamos de lo que es el capital financiero, estamos hablando de los ingresos económicos por familia. ¿Cuántas personas hay en una familia? ¿De dónde ellos o a dónde acuden para poder gestionar o prestarse dinero? La producción agrícola, ya sea una producción de subsistencia para alimentar en una productividad ya sea comunal, sea individual, o sea para poder vender en el mismo mercado local del municipio, donde nosotros también ellos tienen una producción ganadera y también existe un sistema alternativo agro-silvopastoril. Pero también hemos visto en este levantamiento de encuesta de que existe igual una vulnerabilidad alta en el capital humano y en el capital político. En el capital humano, ¿por qué? Porque en el momento de la afectación era muy difícil el acceso a la alimentación, prácticamente la educación se tuvieron que parar, todo lo que son los colegios, y la educación en esa zona no es que cada comunidad tenga una escuela, ¿no? Sino que tienen escuelas, sabemos cuál es nuestra realidad, las escuelas están a mucha distancia y cuando ya entras a un nivel secundario, muchos tienen que irse a internados o tienen que dejar a la familia para poder recibir la educación. La salud también, en lo que lo estamos viendo con la pandemia, la vulnerabilidad en lo que respecta a la salud y la cantidad de familias afectadas, tanto en lo que fueron enfermedades directas por el incendio y enfermedades ya a largo plazo, digamos, por el agua contaminada u otras cosas, ¿no? Luego de eso también vimos que había una vulnerabilidad en el capital social y en el capital físico. No hubo tanto daño en lo que significa las infraestructuras o las casas, a excepción de que se llegaron a quemar 16 casas en San Matías, pero no hubo una gran afectación en eso. Pero sí tuvimos y observamos que hubo una alta vulnerabilidad en el capital financiero y el capital natural, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos arroja? Nos muestra, nos da datos de que necesitamos nosotros reforzar a esas comunidades locales e indígenas. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya les mostraba Daniel y cuáles factores han sido también los que han intercedido, bueno, todos dicen que podemos tener diferentes factores, pero en este caso también el cambio de la temperatura, ustedes pueden observar aquí un cambio de temperatura mensual y las precipitaciones, y en esta zona tenemos nosotras muy pocas precipitaciones. Prácticamente tenemos, antes, cuando nosotros van y visitan, hacen el levantamiento de la encuesta, antes de tener la afectación por incendio, primero pasaron por una sequía gravísima en esas zonas. Entonces estábamos hablando que había el suficiente combustible para que bastaba con un cerillo poder provocar un incendio de tal magnitud y en tan corto tiempo, ¿no? Que fue lo que nos llevó al desastre que vivimos en 2019. Entonces igual acá podemos observar el aumento de lo que son las temperaturas, sobre todo en lo que es la Chiquitanía Norte y la Chiquitanía Sur y Norte integrado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, al tener ya los datos que nos presentó Daniel, más los datos reales, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué visión vamos a tener? ¿Por qué? Porque
ya lo decía él, tuvimos los incendios, fueron los más fuertes, ya tuvimos incendios otros años, pero la pregunta es, ¿qué haremos al respecto? ¿Qué soluciones brindaremos? ¿Qué visión le daremos? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a recuperarlo? ¿Cómo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a conservar esa biodiversidad, las funciones ambientales, los sistemas socioproductivos sustentables y el patrimonio cultural? Por eso es que acá les coloco que todo esto es fuente del plan de recuperación de las zonas afectadas por incendio, porque ese plan es un plan integral. Ese plan integral no significa que solamente vamos a conservar, sino que necesitamos también ver y evaluar cuáles son esas funciones ambientales y poder darle las herramientas para que ese capital financiero afectado y que ya estaba prácticamente insostenible y luego tuvimos el incendio y ahora la pandemia, ese capital financiero de nuestras comunidades tiene que tener alternativas dentro de un sistema socioproductivo sustentable y además poder nosotros proteger nuestro patrimonio cultural y revalorizarlo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya nosotros enfocamos, cuando hablamos de integralidad, estamos hablando de un equipo multidisciplinario, donde cada uno dentro de lo que son sus competencias o los mismos actores, que puede ser desde ONGs, academias, centros de investigación, fundaciones, también donde está vinculada la ciencia como tal, directamente, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es, en vez de hacer grafitis, en vez de hacer acciones, en vez de hacer manifestaciones, debemos buscar acciones, seleccionar nuestras competencias y restablecer esos medios de vida sustentables mediante la recuperación o la restauración o la regeneración. Ya lo decía Daniel, que sí o sí haciendo un levantamiento. Por eso es que es muy importante el trabajo multidisciplinario para poder establecer cuáles son nuestros plan de acción para que nosotros respondamos a lo que es la resiliencia del incendio forestal de la Chiquitanía. Entonces, eso nos va a ayudar a esa regeneración bajo un enfoque de gestión de riesgo, biodiversidad y cambio climático. Entonces, si ustedes se fijan, este enfoque dentro de este plan estratégico tiene un enfoque ambiental, de gestión de riesgo, social, productivo y de cultura y turismo. Ambiental, restaurar y conservar funciones ambientales de las áreas naturales afectadas. Recordemos que tenemos áreas naturales protegidas nacionales, departamentales, municipales. Entonces, eso de ahí tiene que ser una prioridad y buscar la conservación de sus ecosistemas. Gestión de riesgo. Hay que fortalecer la resiliencia a los medios de vida. Esos capitales que yo les presenté, donde están los medios de vida de la relación del ser humano frente a cada uno de sus capitales, deben ser fortalecidos y debe verse desde un punto de vista resiliente para que a cualquier afectación, ya sea un incendio, ya sea una sequía, puedan ellos salir adelante con las capacidades suficientes, ya sea a nivel institucional, subnacional, para poder tener la gobernanza de manejar lo que son sus comunidades. La parte social, recuperar todas las que son las condiciones de disponibilidad y acceso a la salud, educación, servicios básicos. El productivo, recuperar los medios de vida y generar un valor agregado a partir de prácticas de producción que sea una práctica de producción agropecuaria sustentable, donde hagamos un enfoque en un manejo forestal integral y así nosotros podamos fortalecer la resiliencia del sector productivo, ¿no? Frente a lo que es el cambio climático y en el marco del plan de uso de suelos del departamento de Santa Cruz. Y además el enfoque de cultura y turismo para restaurar el patrimonio cultural y promover el turismo. Esto se lo quise compartir con ustedes, es un documento completamente público, es un plan estratégico donde se tiene las líneas base para que decidan desarrollar proyectos con este enfoque y así de esta manera podamos nosotros ver qué soluciones damos a la problemática. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sigue?
Y desde nuestro punto de vista como biotecnólogos, porque siempre nuestro enfoque tiene que ser el apoyo, generar soluciones frente a los problemas desde una visión biotecnológica como una herramienta potencial, este conversatorio se decidió que se llame la biotecnología como herramienta potencial para la recuperación de suelos y biodiversidad. Lastimosamente, y de un tiempo a esta parte, cuando escuchamos la biotecnología, la toman como una mala palabra, y sobre todo acá en nuestra región. La voz de mando para poder defender, en este caso, los organismos genéticamente modificados, la han tomado el sector productivo y se ha sesgado y distorsionado lo que significa el beneficio de una tecnología. Porque puedo entender posiciones ideológicas, trato de entender, no puedo, trato de entender posiciones ideológicas, posiciones políticas, pero aún así, desde un punto de vista técnico y científico, me niego a aceptar o entender diferentes acciones o posiciones que se puede tener. No es la manera, no vamos a avanzar, sea con satanizando los organismos genéticamente modificados o distorsionando el beneficio que pueden dar, pero la biotecnología de ahora en adelante y con este congreso debe ser una herramienta para todos. No, ya lo veíamos, lo presentaba antes, la cronología y la historia y los aportes de la Red Bio en los enfoques, cuando ya vemos organismos genéticamente modificados, bioseguridad, pero acá el enfoque que nosotros estamos mostrando con este congreso nos demuestra que sea cual sea nuestra problemática nacional, sea contaminación de suelos, sea incendios forestales, sea la parte epidemiológica o de vigilancia de salud humana, o sea, frente a lo que es el COVID, por ejemplo, la biotecnología tiene que ser la pionera, bueno, no pionera, pero tiene que ser la que lleve o la que realice lo que es las propuestas de soluciones. Siguiente, por favor. Talia. Entonces, ¿qué sigue? Si nuestro objetivo es restaurar, recuperar o conservar lo que son las funciones ambientales de las áreas naturales, las áreas de influencia y las prioritarias recordemos que debe ir siempre de la mano la conservación y el desarrollo sostenible, dentro de lo que son los ecosistemas, dentro de lo que es nuestra biodiversidad. Ese debe ser nuestro enfoque. Trabajar hacia un desarrollo sostenible, hacia una bioeconomía, ya nos los decían en nuestras primeras charlas magistrales. Y ese debe ser nuestro enfoque. Entonces, ¿cómo se da la estrategia? Con una restauración asistida, ya sea activa o pasiva, como lo mostró Daniel, una regeneración natural, dependiendo de las zonas, porque, como decía él, no vamos a ir a plantar 4.000 y no sé cuánto la cantidad de árboles necesarios, sino que observar y cuáles son las zonas de vegetación en zonas priorizadas. Pero ¿hacia dónde podemos enfocar? Y por eso era este conversatorio. ¿Qué propuestas podemos dar desde un punto de vista biotecnológico? Yo he colocado acá unos cuantos puntos, pero el conversatorio se trata de que ustedes puedan también participar y brindar otras opciones. Por ejemplo, los bancos de semillas o los bancos de germoplasma, donde nosotros podamos tener una conservación, un almacenamiento de los múltiples genotipos de las distintas especies vegetales nativas. Es decir, si es que los incendios van a ser reincidentes y vamos a tener, por ejemplo, el año pasado tuvimos 4 megaeventos de incendios de sexta generación, donde se formaban pirocúmulos de que son columnas de fuego entre 12 a 15 kilómetros de alto, o sea, imagínense, y eso, por más que ya no haya combustible en el suelo, volvía otra vez ese mega incendio. Por eso se llaman incendios de sexta generación. Entonces, imagínense qué vamos a tener ya en lo que respecta a esa diversidad. Y no solamente es conservar, y es una de las cosas que ya hemos visto una presentación de recursos genéticos, y es muy
es realmente, como les digo, romántico conservarlo, suena bonito, conservamos nuestros recursos genéticos, pero no se trata solo de conservar, sino de darle el valor, darle ese valor agregado, utilizarlo, ver qué potencialidades tiene para causar un beneficio. Entonces, de esa manera, con un estudio de diversidad genética, podemos nosotros determinar y dar un valor agregado a lo que son los productos maderables y no maderables del bosque. Reunidos con las asociaciones de las comunidades de el lado de San Ignacio Velasco, de San Antonio de Lomerío, de San Rafael, todos nos daban una lista de diferentes frutales, de diferentes árboles maderables, todo que ellos podían hacer un manejo sostenible para mejorar su capital financiero. Luego está el estudio microbiológico de suelos quemados, donde es muy importante que nosotros podamos hacer un diagnóstico microbiológico por estos suelos que son afectados por incendios y ver cuáles grupos funcionales de microorganismos todavía siguen sobreviviendo. Recordemos que por una acción del fuego, todo lo que son las capacidades biológicas, físico-químicas que puede tener nuestro suelo puede ser perdida. Peor si es que tenemos a incendios de sexta generación como el año pasado. Un estudio metagenómico de diversidad microbiana donde podamos construir bibliotecas microbianas y estudios de diversos ambientes para ver qué potencialidades tenemos para ayudar a regenerar ese suelo. Y con eso nosotros podemos revalorizar y crear un desarrollo sostenible para las comunidades locales indígenas en las tierras bajas del este. Eso es el enfoque. No sé si puedes activar tu micrófono, Ninón, Daniel, para tener el conversatorio e ir escuchando lo que nos puedan. Claro que sí. Espero no haberme extendido mucho. Muy interesante todo lo que han ido planteando. Realmente ha sido muy interesante, excelente la ponencia que han tenido los dos. Hay muchas cosas que cuando uno sabe que ha habido incendios no toma en cuenta. Realmente no se da, piensa que es de reforestar y no toma en cuenta muchas situaciones, ¿no? Entonces, aquí hay unas preguntas que han ido realizando. Y la primera es, ¿qué métodos o proyectos se tienen para la recuperación de terrenos contaminados, ya sea por pesticidas o otras sustancias contaminantes? Ya, el plan estratégico que se ha evaluado es tal cual como yo les he presentado, donde solamente tenemos líneas de acción generales. Entonces, a medida que se vaya viendo cuáles son ya in situ problemáticas más específicas, es donde se deben generar proyectos, ya sea para financiamiento municipal, departamental o nacional. Entonces, en este caso, por eso yo les puse un estudio microbiológico del suelo, trabajar con lo que son bioinsumos para poder hacer un mejor manejo de lo que significa planificar y capacitar a los productores porque en todas esas localidades, recordemos, todos los productores necesitan, toda la gente de las comunidades tiene sus parcelas, son comunidades locales, son cultivos comunales, entonces ellos necesitan alimentarse. Entonces un buen manejo de esto y además de esto, sembrar frutales que podamos darle valor agregado va a ayudar a mejorar el capital financiero. Entonces, por eso es que nosotros le presentábamos esto, para que tengan una visión de que, bueno, ya está el incendio, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Me entienden? Es como que queremos que la posta esté también con ustedes, como biotecnólogos, porque hemos visto, vemos en las redes sociales, vemos hasta la misma propaganda política, trata de tergiversar esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar ser objetivos. Entonces, ahí les estoy mostrando cuáles son, Daniel les está mostrando la realidad, yo les estoy mostrando los números, que existe un plan de restauración que se lo estoy presentando a grandes rasgos, y la idea de este conversatorio es dejar sobre la mesa eso para que los biotecnólogos o investigadores científicos, es que no solamente biotecnólogos, sino un equipo multidisciplinario pueda dar una solución a corto, mediano y largo plazo. Hay otra pregunta más, que es, ¿cómo es posible apoyar a los pueblos indígenas que fueron afectados por los incendios? Y en realidad varios preguntan sobre eso, sobre el tema de los pueblos indígenas de la Chiquitanía.
¿Cómo se podría hacer? No sé si quieres responder vos, Daniel. Sí, muchas preguntas en eso. Ya, eh, bueno, la magnitud del impacto ha sido diferente, la escala de magnitud de impacto sobre lo que vienen a ser los sistemas productivos de los cuales ellos se benefician. Existen zonas como la TCO Monteverde, por ejemplo, que es una zona que es netamente forestal, ¿no? Tienen muy poca producción agrícola y en este caso, por ejemplo, se dañó ese sistema económico del cual ellos se mantienen, ¿no? Otras comunidades como Yororobá o Quitunuquiña en la zona de Roboré, que sí sufrieron quemas de muchas de sus plantaciones perennes, las cuales para recuperarlas van a tener que esperar como unos 5 o 6 años, por lo menos. Entonces, es una pregunta difícil de responder porque cada zona es muy particular en cuanto a lo que vienen a ser los sistemas que ellos los sistemas productivos que ellos manejan y el nivel de impacto, ¿no? Porque no se podría llegar como que, no, todos van a plantar frijoles. No se puede porque no hay la costumbre, no hay la esencia de producción, ¿entiendes? Entonces, tener o plantear y decir, no, todos van a tener, no sé, pues sistemas agrícolas, pero no es agrícola. El señor trabaja con madera. Entonces, es un poco difícil. Y justamente dentro de esos lineamientos que se plantea en el plan de recuperación, se menciona, o por lo menos hasta donde participamos, se mencionaba de que cada comunidad es un universo, cada comunidad mismo siendo chiquitano, el chiquitano del norte es diferente del chiquitano del sur en cuanto a lo que son los medios de vida, porque ellos trabajan en función de su entorno, y su entorno no necesariamente es igual al de toda la región. Entonces, eso necesita o amerita un estudio específico para poder aplicar y poder ejecutar esfuerzos de manera más apropiada. Eso es cierto. Entonces, eso también en parte tendría que ver con esa otra pregunta que si dice que los pueblos indígenas son conservadores de la biodiversidad o han hecho alguna vez alguna demanda para ser parte de actividades productivas. Mira, Eh, las comunidades originarias, Todavía nuevamente, no hay un ¿no? estudio sobre el mismo. No, pero por naturaleza, las comunidades originarias hacen uso de sus recursos, de su entorno inmediato. Comunidades que, así, el que más tiene muchas veces le mete 1 o 2 hectáreas al año, ¿no? Y no utiliza y no deforesta todo el tiempo. Tiene un sistema en el cual, por lo menos en lo que me ha tocado compartir con varias de estas regiones, un sistema en el cual tienen rotación de barbechos, por ejemplo, utiliza el suelo 3 años, va a otro lugar que ya aprovechó hace 3 años y así sucesivamente. Entonces, utilizan y optimizan. Y otra cosa es de que también muchas de las comunidades originarias tienen una fuga de su población, ¿no? Muchos están migrando a las ciudades justamente porque sus sistemas productivos han empezado a disminuir. Entonces, a veces, y pongo en mesa esto de acá, de que a veces se dice, no, pero los pueblos indígenas son los guardianes de nuestros recursos naturales y que ellos tienen que mantener el maíz nativo. Pucha, perdió 1 hectárea de maíz por sequía, para uno de la ciudad es nada, pero para ellos es su medio de vida para todo el año, digamos, ¿no? Entonces, sí, los incendios han agravado más. Gabriela tal vez puede complementar eso porque está también bastante en campo con el tema del diagnóstico, ¿no, Gaby? sí, cabalmente, cuando se formamos, porque para este plan se formaron diferentes mesas, eh, la mesa de desarrollo productivo es donde vinieron más comunidades locales e indígenas, ¿no? Y siempre recuerdo al señor Tacó, que cuando estábamos reunidos todos, el tío levantó la mano y se los voy a decir tal cual.
por favor, estamos cansados de cuidar los arbolitos y cuidar los pajaritos. Lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida. Queremos desarrollo, pero que sea un desarrollo sostenible. Entonces, él lo dijo, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a preguntarnos, empezaron a decir de diferentes, por eso es la propuesta del banco de germoplasma, por eso también es el estudio de diversidad, para que se pueda hacer a largo plazo un mejoramiento vegetal para especies maderables, porque ellos mismos nos decían nosotros que podemos hacer un manejo de una especie típica de la zona y luego poder vender esa madera para mejorar nuestro capital financiero. Entonces, prácticamente no existe no existió una planificación. Si nosotros nos vamos y hablamos hay una ley que los ampara, la ley de la madre tierra, la ley de desarrollo productivo, la 144, lo que ustedes quieran, todo eso solamente está escrito, no es práctica, ¿no? Entonces, cuando ya pasó lo de los incendios, se dio a conocer toda esta vulnerabilidad y la misma demanda que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, los mismos criaderos de fauna silvestre. A veces la gente se quiere rasgar las vestiduras porque dice, pero ¿cómo vas a comer un tatú? Por favor, cuando usted habla con una persona de esa localidad, le dice, para mí, así como ustedes tienen un refrigerador en su cocina, para ellos su refrigerador es el bosque. Entonces ellos van, cazan, se alimentan, tienen y guardan esa carne. No por eso es que él está haciendo desaparecer la fauna silvestre, ¿me entienden, no? Entonces ya lo decía Daniel, y por eso es que es muy importante conocer todo lo que significa, lo que ellos o cómo ellos se sienten, ¿no? Para poder hacer un desarrollo sostenible. Perdón, quiero acotar algo más ahí. Nuevamente, utilizamos palabras en general y no comprendemos la conceptualización correcta de las palabras. Conservar no significa de que no me vas a tocar nada. Conservar justamente ya lleva implícito, desde el punto de vista de los niveles de conservación, lleva implícito el hacer uso de los recursos, obviamente bajo los lineamientos del desarrollo sostenible. Pero conservación, sí, como yo puedo conservar, voy a conservar esto, pero voy a utilizarlo. Ahora, desde el punto de vista ya de, nuevamente, el mismo enfoque, protección ya es otra cuestión. Protección es donde no me vas a tocar nada, porque esto está protegido, preservado, ¿no? Pero conservación ya implica uso, ¿no? En mayor o menor magnitud, pero sin poner en riesgo, bajo la línea de desarrollo sostenible, ¿no? Eso. Sí, es cierto, utilizar bien los conceptos, manejarlos, como los han ido aclarando. Y aquí hay otra pregunta también en relación a lo que son los colonos y las comunidades menonitas. Si hay propuestas para trabajar con ellos y también hacer como algo más sostenible, ¿no? Una relación entre las comunidades menonitas, los indígenas y todo lo que ha sido estos incendios. ¿Cómo se podría hacer algo más sostenible? No sé si se llegó a trabajar. Mire, la cuestiones como estas van según el cumplimiento de las normas y leyes, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo. Esta ley de educación Isabelino Siñami, no sé, no la entiendo muy bien, pero prácticamente todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos que cumplir con todo el ciclo escolar. Los menonitas no lo cumplen. Ellos van de primero hasta quinto porque tienen que aprender a leer, multiplicar, por ejemplo. Entonces, hay muchas leyes, pero que no se cumplen, muchas normas que tampoco se cumplen, reglamentos que no se cumplen. El sistema que manejan los menonitas hasta cierto punto cumple con la norma y otros no. La dotación de tierras a colonos han estado siendo en lugares que no son aptos para la agricultura y tienen... Entonces, las leyes y normas que están ahí no hay que hacer más que cumplirlas. Y difícilmente, ¿no? Trabajar en ciertos lugares que recientemente han sido colonizados es muy complejo porque a uno no lo dejan entrar. Uno es víctima de agresiones muchas veces verbales principalmente, así como también hay esa negativa y esa desconfianza de que hay comunidades con las que no se puede, ¿no? Y obviamente, si hablamos de cosmovisión, como se dice, la cosmovisión de una persona que migra hacia un lugar donde
de donde no es diferente de la persona que es de la región. Entonces, nuevamente, la persona que vive ahí sabe que tiene que trabajar la tierra desde el punto de vista de la conservación porque ese es su universo. A veces una persona que llega de otro lugar viene con una visión que no es la misma de la que ha nacido y vivido en ese lugar. Por tanto, no le voy a sacar hasta más no poder y después me mando a cambiar porque no soy de aquí, digamos. Y creo que nuevamente hay leyes que no se cumplen, normas que no se cumplen y creo que tal vez va por empezar a cumplirlas, ¿no? Sí. Haciendo relación precisamente a lo que son las leyes, hay otra pregunta que dice, ¿necesariamente para la recuperación de estas tierras se necesita la intervención del Estado? ¿O qué posibilidad existe de la recuperación de estas tierras sin la participación del Estado? ¿Qué tanto el Estado tiene influencia sobre esto? Bueno, la competencia del plan de la restauración ha sido, cuando ya hablamos de gobernanza, ha sido bien complicada de manejar, desde la parte municipal, de gobierno departamental y nacional. Les digo porque prácticamente empezamos esto cuando todavía estaba, no me gusta hablar mucho de política, la verdad, ¿no? Pero cuando todavía estaba el gobierno de Evo Morales y lo veíamos que no iba para adelante, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos y es la parte del plan de uso de suelo y como ya lo decía Daniel, yo trabajo mucho en lo que es productores y trabajo mucho con productores pequeños a medianos, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes hablan de tierras, de repartición, del uso que se le puede dar, tenemos muchos problemas, ¿no? Desde ese punto. Es competencia, sí, es competencia municipal, departamental y nacional, pero también tenemos fundaciones o entes, digamos, ¿no? Como ONGs que están desarrollando proyectos. Ahora, la canalización de recursos para poder gestar esos proyectos también son vía los ministerios, ¿no? Ni siquiera podemos acceder nosotros, a no ser que los municipios puedan acceder y se puedan ayudar a los municipios a formar proyectos y con los proyectos, y con los municipios se generen esos proyectos para poder captar esos recursos. Porque si al municipio la ley le permite poder captar directamente recursos desde el gobierno nacional, pero a lo que son la parte departamental, todo, o de los mismos donadores, todo tiene que ser sí o sí canalizado vía ministerios, ¿no? Así está nuestra ley. Y lo mismo también con el tema con el plan de recuperación, no se abrió para organizaciones no gubernamentales, digamos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, también estamos trabajando, estamos coadyuvando los esfuerzos, pero ya de una manera más integrada con territorios indígenas y municipios, ¿no? Porque a veces justamente todo ese conducto regular que el que habla Gabriela, yendo por planificación, no sé qué, no sé cuánto, hasta que llegue el proyecto, los fondos del proyecto ya se está por acabar, digamos, y tenemos 3 meses para ejecutarlo, muchas veces, ¿no? Por eso era la idea de poder presentar, porque en realidad el plan lo que te da es la línea base, es el plan estratégico, ¿no? Entonces, obviamente si nosotros decimos, ay, pero es que lo está manejando el gobierno, los ministerios, o sea, al final no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, esa era la idea del conversatorio, de que en base a eso se puedan brindar soluciones y pues nada, ¿no? Poder conseguir en algún momento, si se tiene un proyecto como tal, conseguir los fondos necesarios para poder concretarlo, ¿no? Cierto. Bueno, y en base a esto viene la última pregunta, que voy a unir en realidad varias preguntas a la vez. ¿Cómo se puede acceder a este plan de recuperación, si es que se puede acceder? Y siendo optimistas, ¿en cuánto tiempo se podría considerar posible la recuperación de las zonas afectadas de la chiquitanía? Y también dentro de esto sería si han conectado con algunas otras personas a nivel internacional para poder recuperar eso y si han podido trabajar en base a metagenómica con estos especialistas.
dentro de ese plan de recuperación? Yo respondo, Daniel. Sí, el plan de recuperación se los puedo pasar, es prácticamente público, ya se entregó oficialmente, si no me equivoco, el anterior mes. Entonces la persona que quisiera verlo, leerlo, se puede comunicar conmigo a mi mail y yo se lo paso al documento, no hay ningún problema, es público. Después, con lo que respecta, la otra pregunta era si... ¿qué me? ¿Cuánto tiempo, siendo optimistas, creen que se puede hacer Bueno, el plan posible? estratégico, cuando ustedes lo vean, tienen ahí a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, obviamente, por eso mismo se habla de la gestión de riesgo para poder estar listos si es que volvemos a tener un incendio, digamos, ¿no? Pero a mediano y largo plazo también para poder mejorar los medios de vida y cada uno de los capitales, sobre todo el capital financiero, natural, con el que pueda generar ingresos las comunidades, digamos, ¿no? Y por último, el estudio de metagenómica es el que yo prácticamente lo vi ya como una opción, más además que se me abrieron los ojos con todo lo que han presentado la mayoría de los disertantes acá en el Congreso. Entonces, creo yo que tiene un alto potencial, ¿no? Para poder hacer algo a futuro. Eso es cierto. Bueno, podemos responder una última pregunta y con eso cerraríamos. Eso más que todo, ¿a qué tipo de frutales son los que podrían potenciarse de árboles frutales en la zona? Mm, ¿Qué tipo Daniel. de...? ¿Mm? Creo que va más dirigida para Daniel. Ya. No, como les decía, hay diferentes características según las regiones. La zona sur, por ejemplo, cuestiones como limón, ¿no? Y grey son una de las principales plantaciones que tienen y que se han perdido varias de ellas. Sin embargo, también tienen, en el lado, sin embargo, también tienen otros recursos, los denominados recursos del bosque, como la misma almendra chiquitana, la cual en un estudio que realizamos de mercado, tenemos un potencial de exportación al cual no llegamos a cubrir ni el 2% anualmente, justamente por falta de la promoción de algunos, y han empezado algunas regiones con plantaciones, inclusive, de esta especie. Eh, pero en la zona sur son principalmente cítricos, además de otras plantaciones como la de pasiflora, ¿cómo se llama? Vos sos el botánico. Por eso mismo digo pasiflora, Yo no. pasiflora de género. Este, se me fue y tengo en la heladera, pero no he hecho el refresco todavía. Pero hay muchos productos. Y en el lado norte, por supuesto, también están con el tema, por ejemplo, de café. En el lado norte de la Chiquitanía trabajan bastante. Café Minga, uno de los más famosos, que tanto que se acaba solamente en la región, no llega ni a la ciudad. Así como también castaña de cayú, que es otra especie. En fin, hay varias, pero por ejemplo, yo le llevo castaña de cayú a la zona sur y lo van a dar desconfianza porque ellos están con el chip de limón y estas otras especies que le digo. Es una liana, una pasiflorácea, género pasiflora, unos frutos amarillos. Maracuyá. Maracuyá, sí, maracuyá, Ya. que están produciendo bastante y lo están acompañando con el tema de apicultura también. Entonces, como les decía, las personas que viven ahí saben el potencial de su entorno, tanto que hasta sabe cuándo te va a llover para poder preparar tu terreno para la quema, digamos, ¿no? No conocen el ambaibo, que ellos ven que la hoja se vuelca para el otro lado, mañana va a llover, digamos, ¿no? Entonces podemos quemar hoy día que el riesgo de incendio para el otro día es menor, digamos. Entonces, es una esencia bien diferente. En algún momento escribí algo que leí en otro lugar. En esas zonas, cuando uno convive y trabaja y anda por ahí, uno se siente ignorante, porque el conocimiento que ellos tienen y han desarrollado, suena poético, ¿no?
pero no digo así de protección, sino de conservación de uso, es muy interesante, sobre todo porque tratan de utilizar todo porque están muy restringidos a muchas cosas. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias a los dos por su excelente ponencia. Ha sido realmente muy informativa y esperemos que todo el plan de recuperación sea algo que se dé y poder al futuro no volver a pasar por esta situación que ha sido el 2019. Y realmente muchísimas gracias a los dos por su ponencia. A la audiencia, recomendarles, por favor, evaluar a la participación y darle su like. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Gracias, Gabriela. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Buenas Gracias noches. a todos. Adiós. Chao, chao.